Defensores angelicales y abusadores demoníacos. Las memorias de un sobreviviente de abuso ritual satánico. 2 citas atribuidas a Mark Twain. No es de extrañar que la verdad sea más extraña que la ficción. La ficción tiene que tener sentido. 1/108. No es el tamaño del perro en la lucha, es el tamaño de la lucha en el perro. Introducción por el autor. Al contar la historia del abuso al que sobreviví cuando niño, creo que tengo que aclarar algunas cosas desde el principio. Ha habido periodistas y denunciantes que han dejado claro para el público que las redes de pedofilia están conectadas a muchos escándalos políticos y fraudes financieros. El encubrimiento de Franklin en Nebraska fue uno de tales escándalos, y un número de periodistas serios ha escrito sobre él. En el encubrimiento de Franklin, una red de prostitución infantil que daba servicio sexual a políticos fue expuesta y vinculada a una secta satánica. Esta prostitución infantil se utilizó para chantajear a políticos y eso a su vez hizo posible un gran fraude financiero. Más tarde una gran cantidad de esfuerzo se puso en encubrir el incidente y convencer al público que era solo un engaño. Sin embargo, periodistas como el senador John W. DeCamp y Nick Bryant investigaron esto en profundidad y revelaron que la acusación original de una red de prostitución infantil organizada era muy real. Y el encubrimiento de Franklin fue solo la punta del iceberg. Desde entonces, ha quedado suficientemente claro que redes de pederastas están en operación en Washington, D.C., Alex Jones y otros valientes periodistas han cubierto el tema 1. Otras de tales redes de pedofilia han sido reveladas en otras partes en los Estados Unidos y Europa. Hasta el expresidente Jimmy Carter ha hablado públicamente del problema de la esclavitud contemporánea en los Estados Unidos. Es un hecho innegable que los niños son secuestrados y vendidos como esclavos por motivos sexuales. Sin embargo, no todos los grupos de pedófilos operan de la misma manera. Y mis experiencias personales pueden no ser típicas en todos los aspectos. No estoy tratando de ser un periodista objetivo al contar esta historia. Lo que estoy tratando de hacer con este libro es darle a usted cierta comprensión de lo que ocurre en estos anillos de pedófilos desde el punto de vista de un niño explotado. Esto no es un análisis académico. Mi intención es retratar el paisaje emocional de un niño forzado a la prostitución pedofílica. No puedo contar mi historia sin describir algunos de los abusos sexuales de manera explícita. No estoy tratando de ofender a nadie, pero esto es una parte necesaria de la historia. Desafortunadamente, muchos pedófilos creen que están dando placer a los niños de los que abusan. Se imaginan que sus actos de abuso sexual son actos de amor. Pero un niño que ha sido aterrorizado y forzado a dar servicio sexual a adultos no siente placer sexual de la experiencia y no siente amor por los abusadores. Puedo decirle de mis propias experiencias personales de la infancia que ser abusado se siente doloroso y humillante. Lo que sentí por mis abusadores era sobre todo miedo de ellos y repugnancia por lo que me obligaron a hacer. Al describir lo que me ha pasado a mí y a otros niños, y honestamente presentar la verdad del dolor y la humillación, no intento excitar sexualmente a nadie. Esta es una descripción explícita necesaria destinada a transmitir la urgencia de abordar este problema que ha sido ignorado durante tanto tiempo. Usted necesita darse cuenta de que este tipo de prostitución pedófila organizada se está volviendo cada vez más común en todo el mundo. También en esta narración de mis experiencias personales, no me siento obligado a revelar todo lo que sé. Puedo retener o cambiar nombres. Yo puedo ocultar ciertas cosas para proteger las identidades de otros. Mis descripciones del proceso de abuso serán incompletas porque no quiero enseñarle a nadie la tecnología completa de control mental. Me preocupa que algunos lectores sin escrúpulos podrían abusar de tal conocimiento. Pero revelaré la verdad de lo que se siente ser un niño explotado con tanta sinceridad como pueda. 1N del T, vea el libro de Franklin Cover Up, Child Abuse, Satanism, and Murder in Nebraska, El encubrimiento Franklin, abuso infantil, satanismo, y homicidio en Nebraska, del senador republicano en la legislatura de Nebraska entre 1971 y 1987, John W. DeCamp. Basado en este libro, en 1994 se realizó un documental para el Discovery Channel, llamado Conspiracy of Silence, de Franklin Cover Up, 55 minutos,
que fue censurado y no llegó a emitirse, aunque está disponible en Internet. 2/108. Así como esto, en aras de la legibilidad y la narración, no voy a contar la historia de una manera completamente secuencial. Es mi intención contar la historia de mi infancia en la manera en que la experimenté, pero también voy a compartir esos entendimientos de mi infancia que me llegaron después en mi vida. En las secciones en las que hay diálogo, creo que es obvio que nadie podría recordar las palabras exactas de tales conversaciones que tuvieron lugar hace décadas. Estoy recordando estas experiencias lo mejor que puedo. Pero no voy a inventar algo que no sucedió. Ni alteraré los eventos mismos. Y usted también debe comprender que he tenido una forma avanzada de terapia que rehabilita el sistema de memoria. Esto hizo posible para mí que sea capaz de volver a experimentar recuerdos de una manera que puede ser muy directa. Recientemente, cuando tomé la decisión intencional de contar esta historia, esa decisión hizo que mi sistema de memoria libere un torrente de recuerdos. Así que a medida que volvía a experimentar esta historia en la memoria, lo informé en la escritura. Así que el diálogo y las descripciones de eventos pueden ser mucho más precisas que lo que usted podría esperar. Pienso que necesito señalar que cualquier persona que ha sido sometida a abuso ritual puede experimentar angustia emocional si lee esto. Estas descripciones gráficas de la tortura podrían desencadenar recuerdos reprimidos. Y las visiones retrospectivas, flashbacks, repentinas del abuso traumático pueden ser muy inquietantes. Por lo tanto, para algunos puede ser mejor leer esto solo si usted está en un entorno seguro y propicio. Sin embargo, también creo que algunos sobrevivientes de abuso pueden encontrar útil este libro. Incluso si trae recuerdos dolorosos, puede ayudarle a procesarlos. Y las víctimas en recuperación pueden encontrar esperanza en escuchar la historia de un sobreviviente. Con toda honestidad, no afirmo que mi recuerdo de mi abuso infantil es perfecto. Sin embargo, tengo razón para creer que mi recuerdo de tales abusos es más claro que el de la mayoría de los sobrevivientes. La confabulación es la mezcla de recuerdos reales con imaginación. Esto puede suceder a veces si se utiliza la hipnosis para recuperar recuerdos reprimidos. Sin embargo, conozco la diferencia entre la memoria y la confabulación. Y mi recuerdo de la memoria no está basado en la hipnosis. Antes y durante la escritura de este libro oré a Dios y me abría la guía divina. La decisión de contar esta historia desencadenó un proceso mental en el cual yo reviví completamente mi infancia. Una vez que comencé a escribir, los recuerdos comenzaron a fluir con gran lucidez. La única manera de que yo pudiera escribir esto era no censurarme a mí mismo, sino simplemente describir con palabras lo que volví a vivir en la memoria. En lugar de intentar calcular lo que yo podría pensar que sería probable que los lectores acepten, decidí simplemente contar esta historia de una manera sencilla. No me importa si este libro tiene sentido para todos. Como ha señalado Mark Twain, solo la ficción tiene que tener sentido. Al escribir este libro, mi trabajo no fue convencer a nadie de nada. Mi trabajo fue testificar. Quiero agradecer a Jeanice Barcelou, M.A., por darme la oportunidad de presentar este libro como parte de su serie Nacimiento de una nueva tierra. Según un acuerdo que hice con ella, este libro primero está siendo hecho disponible gratuitamente como un archivo PDF. Sin embargo, este libro está disponible gratis por un tiempo limitado solamente. Así que si lo encuentra útil o significativo, dígales a otros que actúen con rapidez para descargar una copia gratuita mientras todavía pueden. Si usted está familiarizado con la estación de televisión La Voz de la Gente, The People's Voice, de David Icke, puede que reconozca a Jeanice Barcelou de sus entrevistas de televisión allí. Ella hizo una entrevista conmigo en su show, http://utu.v/vxwq7qnbtt8 en el cual parte de la historia de este libro fue contada primero. Este libro surgió en parte por el estímulo del Jeanice. Ha sido hecho asequible para usted gratuitamente debido a un acuerdo. 3/108. Entre nosotros. Con el fin de ayudar a Jeanice con su trabajo como activista y profesora, por favor consideren hacer una donación en línea en su sitio web. El Señor 666. En muchos aspectos la casa donde crecí cuando era un niño era bastante normal.
Vivíamos en un vecindario de los suburbios afuera de St. Louis, Missouri. Era el tipo de barrio donde todos se conocían por sus nombres de pila. Los niños jugábamos en el césped delantero y los adultos se detenían para hacer pequeñas charlas entre ellos en la calle. En las noches de verano atraparíamos luciérnagas en frascos o jugaríamos escondidillas con los otros niños del vecindario. En el invierno los padres a veces bloquearían la calle para que los niños pudiéramos deslizarnos colina abajo en nuestros trineos. Norman Rockwell podría haber pintado escenas de mi barrio. Era el tipo de vecindario retratado en esas viejas comedias de TV desde la década de 1950 y principios de los 60, series como Leave It to Beaver y My Three Sons. En el exterior, todo parecía normal, pero como es el caso con gran parte de este mundo, la realidad subyacente de este vecindario no era lo que parecía. Cuando yo era joven, mi familia tenía una mujer que a veces actuaría como una nana o niñera. Recuerdo que los niños la llamábamos Sotsi. Hablaba inglés bien, pero con un ligero acento alemán. Ella había sido introducida a nuestra familia nuclear por mi abuelo, un hombre a quien identificaré como Senior. Cuando mis padres se mudaron a St. Louis, Senior había traído a Sotsi por un día y la presentó como una amiga íntima suya. Senior era muy respetado por mis padres. De hecho, la casa donde vivíamos había sido encontrada para mis padres por Senior. Esto fue en un momento cuando había una escasez de viviendas de postguerra luego de la Segunda Guerra Mundial. Y Senior había ayudado con el financiamiento también. Así que mis padres lo tenían en alta estima. Mi padre había sido un oficial de infantería en la Segunda Guerra Mundial. Había conocido a mi madre mientras estaba en licencia. Habían sido presentados en una fiesta celebrada por algunos amigos ricos de la familia de mi padre. Mi madre había sido una oficial en el cuerpo de enfermeras del ejército. Ellos se casaron y tuvieron su primer hijo mientras la guerra estaba aún en curso. Después de la guerra dejaron las Fuerzas Armadas y mi padre empezó su carrera empresarial.